Convivir en paz y armonía es posible cuando le damos una oportunidad al diálogo. Bienvenido al programa que te ayuda a resolver conflictos y construir soluciones. Hagamos las paces. Un programa del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, con el apoyo de RCN. Bienvenida, bienvenido al primer episodio de Hagamos las Paces, el programa del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, que en 30 minutos te lleva a ser el protagonista del cambio que queremos ver en el mundo. Mi nombre es Santiago Naranjo, subdirector de promoción del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, y hoy te invito a que hagamos las paces. Comenzamos. Hagamos las paces. 30 minutos para ayudarte a resolver conflictos y construir soluciones. A lo largo de nuestra vida estamos expuestos a vernos involucrados en conflictos, y de esto escuchamos y vemos mucho a diario en diversas noticias. Pero puede que inclusive desconozcamos qué es un conflicto. Bueno, un conflicto es una situación en la que dos o más partes tienen intereses, objetivos, valores, necesidades o percepciones incompatibles. Dicho de manera más simple, un conflicto es cuando dos personas desean algo al mismo tiempo y no logran ponerse de acuerdo. Desde una perspectiva judicial, podemos denominar a los conflictos como causas que dividen en dos grandes grupos, penales y no penales. En Ecuador los conflictos son muy frecuentes. Según el portal estadístico judicial del Consejo de la Judicatura, de enero a mayo del 2024 se registraron 199.403 causas penales y 120.755 causas no penales. Imagínate cuánto nos cuesta todo esto como sociedad en términos económicos, administrativos y hasta emocionales. En este contexto aparecen los métodos alternativos para la solución de conflictos o los MASC, entre los cuales la mediación es el más conocido. Y es para hablar justamente de la mediación que hemos creado este programa. Hoy contamos con la presencia de dos invitadas especiales. Compartimos micrófono con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, y la doctora Caterine Pesantes, directora del Centro Nacional de Mediación. Bienvenidos, bienvenida doctora Solanda. Muchísimas gracias, buenos días. Bienvenida doctora Caterine. Gracias Santiago, buenos días a todos y todas. Para inaugurar esta iniciativa consultamos a nuestra comunidad digital sobre sus inquietudes al respecto de la mediación y la cultura de paz. Recibimos desde la Perla del Pacífico un mensaje que resultó ser una pregunta de cajón. Vamos a escucharla. Hola, buenos días. Me llamo Adriana Ortega, soy de acá de Guayaquil. He escuchado sobre la mediación porque me han hablado muy bien unos amigos y familiares, pero tengo algunas duditas sobre qué tan legal es este método. Quisiera que me ayudara explicándome cómo funciona y qué problemas nomás podría haber en esta oficina y cuándo podría usar, en qué temas podría usar la mediación. Por favor, ayúdeme con eso. Les saludo desde acá, desde Guayaquil. Muchísimas gracias Adriana por tu pregunta, que nos cae excelente y nos viene muy bien para este primer programa comunicacional. Con toda seguridad, tanto la doctora Goyes como la doctora Pesantes contestarán y aportarán más información a propósito del tema de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Preguntamos a las autoridades que nos acompañan qué es y para qué sirve la mediación. ¿Qué es la mediación? No sé si nos puede un poco ampliar el tema, doctora Pesantes. Gracias Santiago, gracias también a la presencia de nuestra vocal, la doctora Solanda Goyes, quien nos acompaña en este programa. Bueno, bienvenidos a todos y todos los que nos están escuchando. Particularmente tu pregunta, la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un proceso extrajudicial reconocido por la Constitución, donde las partes que se encuentran involucradas en un conflicto alcanzan un acuerdo con la ayuda de un mediador, un tercero imparcial, como lo determina la ley, en un ambiente de diálogo, donde ellos mismos procuran la solución a la controversia. Son las partes quienes construyen la solución a la controversia y no como en el ámbito jurisdiccional que esperan que un tercero resuelva por ellos. En este caso es totalmente diferente, como decía, son las partes quienes construyen los acuerdos conforme a sus intereses, conforme lo que más les conviene a ellos, justamente como les digo, para solucionar la controversia que les convoca.
Muy bien, ahora que tenemos claro qué es la mediación, ahora sí vamos con la doctora Solanda Goyes, quien es la adecuada para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el rol del Estado en esto que es la mediación? Bien, la mediación es un método alterno de solución de conflictos. ¿Qué significa esto? Que existen mecanismos distintos a los que provee el sistema judicial. La justicia es un derecho que tiene la ciudadanía y su acceso inicialmente o cuando se constituye el Estado solamente se pensaba en que existan jueces para que ayuden a resolver los conflictos. Hay conflictos que son muy sencillos que podrían ser resueltos incluso por las conversaciones amigables. Un juicio, en cambio, por la lógica que tiene, requiere que se siga una serie de formalidades, unos procesos, y eso hace que se dificulten los procesos. Y además la carga procesal. En el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de causas que llegan en los últimos años anualmente a la función judicial de 700,000, 800,000 causas. Si nosotros manejamos esa carga y los presupuestos cada vez son más estrechos, no vamos a poder desplegar un número de unidades y de jueces para que atienda toda la conflictividad. Por ello es que nacen los métodos alternos de solución de conflictos y uno de esos mecanismos es la mediación, que facilita llegar a una resolución del conflicto, ¿no? La conflictividad siempre va a existir, pero el tema es cómo la resolvemos. La madurez de una sociedad es aprender a resolver el conflicto y aprender a resolverlo de manera pacífica. Cantidad de problemas familiares pueden resolverse de mejor manera. Problemas de cuentas, de dinero, de acuerdos incumplidos pueden resolverse mucho más rápido por la vía de mediación que por la vía judicial. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos hecho un análisis por muestreo en las causas que reportan al Consejo de la Judicatura, los centros de mediación, no solo el centro que es propio del Consejo de la Judicatura, sino todos los centros que ahora tenemos alrededor de 200 a nivel país. Estos centros nos reportan y nos dicen que gran parte de sus decisiones, en un porcentaje elevadísimo, se resuelve en una audiencia. Eso implica una reducción de costo, una reducción de disponibilidad de tiempo para la gente, que es importantísimo y de esto, de los análisis que nosotros hemos hecho, el 90% de los acuerdos a los que se llega se cumplen y solo el 10% piden después que se haga ejecución vía judicial, porque eso le voy a dejar a Katy que lo explique. Todo lo que tiene que ver con los acuerdos, la ejecución de los acuerdos, qué pasa cuando no se los cumple, pero en términos generales lo que quiero dar es los datos de lo beneficioso que es la mediación. Entonces, esta intervención quiero que sirva para hacer una invitación a la gente que nos escucha de que piense cada vez que tiene un conflicto antes de iniciar un proceso judicial, que piense en la mediación. Muchísimas gracias. Nos decías 700,000, 800,000 causas por año en promedio. ¿Cómo decirles a estas personas, a estos 700,000 usuarios del servicio de justicia ecuatoriano, que pueden confiar en la mediación? Porque ciertamente si llegaron a la judicatura es tal vez porque tienen algún tema de desconfianza con la contraparte, ¿o estoy mal yo? Bueno, somos una sociedad que nos conduce hasta la formación de los abogados hacia el litigio, ¿no? Y aun cuando todavía tenemos esta mirada, el Ecuador es uno de los países que mayor porcentaje de mediación tiene en América Latina. Entonces, sí hemos generado un nivel de cultura de hacer mediación. Yo creo que allí el tema no es tanto la desconfianza, ¿no? Yo creo que los factores son varios. El tema de que los abogados no están todavía promoviendo en el nivel que quisiéramos la mediación, para que cuando un usuario, una persona, llegue a su despacho a pedirle asesoría legal, le diga la primera opción es que busquemos una mediación, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es también que como al ser una sociedad un poco de conflicto y además la desconfianza puede estar más en el sistema judicial, porque aquí en una ciudad como Quito, por ejemplo, las citaciones se demoran muchísimo tiempo, ¿no? Hablamos de citaciones que a veces toman un año y no terminan de ejecutarse. Ahí la parte que es demandada
puede beneficiarse de esa especie de demora judicial. Y por eso las personas que están siendo requeridas para resolver un determinado problema por otra persona que se siente afectada, lo que pueden decir es más bien que me cite vía judicial, porque eso se va a demorar mucho tiempo y posterga la resolución del problema. Entonces se beneficia un poco de las debilidades que tiene el sistema judicial y no acude tampoco a mediación. El otro problema también, creo yo, es que hay siempre un sector, no quiero decir todo, ¿no?, que disminuye la calidad de las instituciones que manejamos. Entonces también en mediación, por ejemplo, han surgido casos en los cuales dicen que está mal elaborada el acta, que es inejecutable en función judicial, y eso significa que alguien que tuvo esa mala experiencia le comunica a otra persona y se va expandiendo una idea de no efectividad. Pero también hay lo otro, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que le hace falta difusión a la mediación, porque también quienes se han beneficiado de la mediación también hablan en términos positivos de la mediación, pero hace falta difusión, y eso sí es un tema de responsabilidad del Estado. Nosotros lamentablemente no tenemos recursos para hacer campañas sobre esto, pero lo deseable sería que lo difundamos mucho más. Y también otra cosa, que hagamos que nuestros jueces y juezas deriven más a mediación. Nosotros allí tenemos una experiencia concreta, ¿no?, en el análisis de despachos de unidades judiciales en donde hay una práctica del juez de derivar a mediación, disminuye mucho su carga procesal y tiene mayor efectividad en su despacho. Entonces, porque eso es multiplicar manos, pues, ¿no? Si derivas a mediación, claro, lo que haces es, en vez de estar una persona, un solo juez resolviendo un número de causas, haces que varios actores ayuden a resolver esas causas. Qué importante, ¿no? Tener en cuenta lo que acaba de decir, que queda mucho a discrecionalidad o a criterio, interpretación de los operadores de justicia el poder derivar y buscar apoyo en los métodos alternativos de solución de conflictos. Hay centros de mediación tanto públicos como privados. Entiendo, el Consejo de la Judicatura tiene el Centro de Mediación de la Función Judicial. Doctora Caterine, ¿qué es exactamente el Centro de Mediación de la Función Judicial y por qué yo debo acudir a este centro y no a los privados, si es que es el caso? Bueno, el Centro de Mediación de la Función Judicial inicialmente es un espacio donde las partes, como ya habíamos mencionado, son protagonistas del acuerdo, ¿sí?, de las controversias. En este caso, el Centro de Mediación de la Función Judicial es el centro de mediación más grande del país. Estamos con presencia en las 24 provincias del Ecuador y en 116 cantones a nivel nacional, donde ustedes la ciudadanía podrá encontrar mediadores altamente capacitados, quienes van a ayudarles, van a asesorarles para cómo iniciar el proceso de mediación, cómo se va a desarrollar el mismo y concluir con un acuerdo que satisfaga a las partes. Como les digo, estamos en 116 cantones. La ciudadanía debe conocer que estamos muy cerca a la gente. En cada una de las provincias ustedes tienen oficinas del Centro de Mediación de la Función Judicial donde pueden acudir con toda tranquilidad, con toda seguridad, que sus acuerdos van a ser totalmente legales. Eso es un punto sumamente importante que debemos tratar. Efectivamente, como decía la doctora Goyes, tenemos alrededor de 200 centros de mediación a nivel nacional, pero lo que yo puedo decirles como directora del Centro de Mediación de la Función Judicial es que ustedes tienen la garantía de que el proceso se lo lleva de manera adecuada y analizando la legalidad de los acuerdos, plasmándolos en un acta de acuerdo total, con todos los documentos habilitantes que respalden precisamente que ese acuerdo, que ese documento de cierre se va a cumplir y que no se va a tornar inejecutable con el tiempo, ¿sí? Es decir, que algún vicio, algún tipo de falta de documento, alguna ilegalidad que pueda determinarse, no van a tener ese problema en el Centro de Mediación de la Función Judicial, ya que nosotros nos preocupamos muchísimo en la excelencia de nuestros procesos, ¿sí? Y como bandera principal, la legalidad de nuestros acuerdos. Y así rapidito, para ir terminando este primer bloque, en cuanto a costos, no sé si nos podría, Katy, decir
si son accesibles, no quiero el detalle de costos, ¿no? Pero al ser un servicio del Estado, ¿qué tan accesibles versus a los centros privados? Bueno, nuestros costos determinados en la tabla de tarifas que tenemos como centro de mediación son totalmente asequibles, ¿sí? Incluso tenemos nosotros ciertos procesos de mediación, ciertas materias que son atendidos de manera gratuita. Por ejemplo, temas de familia, pensiones alimenticias, temas laborales, cuando la solicitud es realizada por el trabajador, ¿sí? Son temas que nosotros no cobramos costos iniciales por el servicio de mediación. Entonces, esa es la idea, como un servicio de justicia, como está establecido en la ley, nosotros proporcionar este servicio a la ciudadanía y en temas que son temas sociales, como les digo, temas familiares, son totalmente gratuitos. Entonces ya lo sabes, Adriana, gracias por tu pregunta. Tienes el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial al alcance en tu ciudad, en Guayaquil, y con costos muy accesibles dependiendo de la materia. Muchísimas gracias por esas aclaraciones que nos han dado tanto la doctora Goyes como la doctora Pesantes. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Hagamos las Paces. Recuerda que más vale un buen acuerdo que un mal juicio. Hagamos las paces. Atención, el evento más esperado sobre mediación y cultura de paz llega a Guayaquil. Este 5 y 6 de septiembre participa en el segundo Congreso Nacional de Mediación en el auditorio del Colegio de Abogados del Guayas. Un espacio para compartir conocimientos, experiencias y debatir sobre los grandes desafíos y oportunidades que la era digital trae a la mediación. Expertos nacionales e internacionales te brindarán herramientas tecnológicas y nuevas perspectivas. No te pierdas esta oportunidad única de crecer profesionalmente y contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo. Inscríbete ahora. La inversión es de $15 para estudiantes, $25 para mediadores y $35 para profesionales. Te esperamos. Juntos podemos construir una sociedad que fomenta la paz y construye soluciones. Para inscripciones y más información, escribe a congresonacionaldemediacionesc@gmail.com. Nos vemos en el Congreso. Participan Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados de Guayas, Pactus, Consalva Law, Asociación Resolver, CAM, Universidad de Espíritu Santo, Censol y el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. ¿Quieres saber cómo encontrar una unidad judicial, una notaría o una oficina del Centro Nacional de Mediación? Fácil, ve a www.funcionjudicial.gov.es, ingresa a la pestaña Guía de Servicios de la Función Judicial y ahí tienes todo el detalle por provincias y cantones. Además, puedes acceder a los contactos telefónicos y a las direcciones en donde están ubicados. Incluso encontrarás un mapa de ubicación. Bienvenidos a la nueva página web institucional del Consejo de la Judicatura. Accesible, fácil de navegar, eficiente e intuitiva. Encuentra toda la información y servicios que necesitas en un solo lugar. Consulta trámites, accede a una gran diversidad de recursos y mantente informado. Ingresa desde cualquier dispositivo. Nuestro compromiso es garantizar tus derechos a través del acceso a la tecnología. Visita hoy mismo el nuevo portal del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es. Consejo de la Judicatura. ¿Tienes un tema para tratarlo en Hagamos las Paces? Envíanos un mensaje de audio por Facebook, Instagram o WhatsApp al 096-909-4784. Y como dice el adagio popular, hablando se entiende la gente. Justamente ese es el propósito de la mediación. Es ayudarnos a que nos entendamos mejor a través del diálogo y así construir acuerdos que nos beneficien a todos. En este programa de Hagamos las Paces, y gracias a la pregunta que nos envió Adriana desde Guayaquil, estamos hablando de conceptos básicos de la mediación. Doctora Goyes, usted un poco en el primer bloque se refirió quizá a la cultura o a la costumbre, a la formación que tienen los abogados a litigio, atender al litigio. ¿Cómo podríamos superar eso desde el rol del Estado? ¿Cómo evitar o promover que sean los abogados quienes, como usted bien decía, en su despacho, promuevan la mediación como primer paso o primera opción antes de acudir a la justicia ordinaria? Bueno, yo creo que una de las primeras modificaciones que habría que hacer es cómo le forman al abogado en las universidades, ¿no?
para el litigio o para la resolución del conflicto, independientemente de la vía que tome, la mediación, el arbitraje, el proceso judicial. Fíjense que la formación de mediadores o la especialidad en mediación está en este momento en las universidades de posgrado. No es todavía una materia que está asumida por las universidades en el nivel de pregrado. Y en cambio, la calificación de mediadores está a cargo de los centros de mediación. Yo creo que allí hay una respuesta a una situación de cuando se elaboró la ley, que es ya hace más de 25 años, en donde, claro, se creía que un centro de mediación era el que tenía que hacer la formación. A mí sí me parece que tenemos que dar un giro en aquello y dar la posibilidad de que las universidades incorporen en el tercer nivel en la carrera de abogados el tema de la mediación e incluso que tengan la posibilidad de hacer los cursos de formación. Y luego es necesario hacer siempre comunicación. Es la única forma de difundir un mensaje de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso tenemos que proponernos y por eso es saludable y les felicito a ustedes que estén haciendo este programa, porque esto nos permite llegar a la ciudadanía y contarle que existe la posibilidad de la mediación y que le puede resultar mucho más efectiva en términos de tiempo, de recursos económicos, de satisfacción con el resultado, hacer una mediación que seguir un proceso judicial, ¿no? Hay que decirle a la ciudadanía, hace un acuerdo de mediación y se firma un acta. Con esa acta, las partes están obligadas a cumplir lo que allí acuerdan. Voy a poner el ejemplo en un caso de pensión alimenticia, que no puede ser nunca por debajo de lo que establece la ley como mínimos para garantizar los derechos de un niño o niña. Entonces, llegan a un acuerdo, establecen los mecanismos de cómo se tiene que pagar, cuándo, de qué forma, en qué cuenta se deposita. Todo eso se determina en el acta de mediación. Y una posibilidad es que en ese acuerdo se cumpla porque las dos partes siguen lo que acordaron, ¿no? Pero también la posibilidad, y esa es la preocupación de la gente, ¿y qué pasa si es que no se cumple? Así es. Entonces, si es que no se cumple, hay la posibilidad de acudir ahí sí a un juzgado, a una unidad judicial ante un juez, para que se siga un proceso de ejecución del acta. Y allí el juez ya no tiene que convocar para que se demuestre si existe o no existe razón sobre los hechos que han acordado, no. Ya el juez tiene esta acta que tiene valor de sentencia, es como si un juez la hubiese dictado y lo que tiene que hacer es, este juez asume para decir los pasos y exigir que se cumpla el acta. Entonces, eso creo que es importante que sepan quienes nos escuchan para que vean que es un proceso que prevé todas las posibilidades, ¿no? Basado en esto, doctora Caterine, vamos a suponer que tengo el abogado, que lamentablemente quizá por el tiempo y demás no se preparó o simplemente no les llama la atención esto de los métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Acuden al centro de mediación? ¿Es necesario contar con un abogado? No es un requisito. Las partes podrían acudir con un abogado, por supuesto, pero lo pueden hacer también sin la asistencia de un profesional del derecho. Como les decía, nuestros mediadores a nivel nacional están altamente capacitados. Ellos en el proceso de mediación serán los facilitadores que permitan restablecer el canal de diálogo que muchas veces se ve deteriorado en virtud de la controversia, pero precisamente está ahí el rol del mediador, ¿sí? El rol del mediador será ese tercero imparcial, ese tercero totalmente neutral, a fin de que pueda ayudar a las partes a que arriben a un acuerdo. Y, como te digo, Santi, no es necesario la presencia de un abogado. Entendemos, y como nos decía la doctora Goyes, aquí también un llamado, una invitación a los colegas profesionales del derecho a fin de que nos unamos a este sistema que busca la paz, que busca el diálogo, que busca la resolución de los conflictos sin que implique una carga emocional, económica, de tiempo. Hagámoslo a través de la mediación. Es la mejor vía en la que podemos asesorar a nuestros clientes para poder llegar a un acuerdo.
Por supuesto que sí, siempre es necesario e importante tener una buena comunicación, un diálogo asertivo y solucionar los conflictos. Yo siempre digo, hay accidentes de tránsito a diario en nuestra ciudad, en nuestro país, y estoy seguro que únicamente el 30% de ellos terminarán en la función judicial, por el hecho de que las partes se logran poner de acuerdo, es decir, ya es un pie inicial para mostrar que la sociedad tiene como ese ímpetu, ese afán de poder dialogar y encontrar una solución. Doctora Caterina, ¿cuáles serían los pasos a seguir para iniciar una mediación o para llevar adelante un proceso de mediación? Bueno, hay algunas formas, ¿no? Puede ser una solicitud directa, ¿sí? Nuestros oyentes pueden acercarse a cualquiera de las oficinas a nivel nacional, a las 141 oficinas que tenemos en el Centro de Mediación de la Función Judicial, y solicitar un proceso de mediación. Ahí lo que van a tener es que llenar un formulario, que es la solicitud para la audiencia de mediación, con los datos necesarios para poder convocar a la otra parte, con los documentos habilitantes, cédulas de ciudadanía, todos los documentos que se requiera analizar dentro del proceso de mediación. Esa es una forma, es la solicitud directa, ¿sí? Que nuestros usuarios pueden acudir de manera directa a las oficinas. Puede también solicitarse un proceso telemático. Ustedes saben, con el tema de la pandemia se abrió mucho más la posibilidad de las tecnologías, utilizar las tecnologías en mediación. Nuestro centro está totalmente preparado para hacerlo. Adicionalmente a eso, cuando ya ha existido un proceso que está en el ámbito jurisdiccional, puede existir una derivación judicial, ¿sí? Las partes pueden solicitar al juez que se derive el proceso a mediación, tomando en consideración que pueda ser un tema de materia transigible, que se pueda llegar a una solución a través de mediación. El juez dispone derivar el proceso a un centro de mediación. Y adicionalmente, como decía Santi, justamente los temas de tránsito también se lo puede hacer a través de una remisión de tránsito. Entonces, todas estas formas, estos mecanismos que podemos utilizar para acceder al proceso de mediación son las que hemos mencionado, y adicionalmente la ciudadanía puede contactarse con el Centro de Mediación de la Función Judicial a través de nuestra línea de WhatsApp al 096-909-4784. Si bien es cierto, en este espacio, en este programa, vamos a ir desarrollando poco a poco temas específicos de la mediación que pueden beneficiar a nuestra ciudadanía. Ustedes pueden también hacer sus consultas a esta línea de WhatsApp y estaremos gustosos de asesorarles, de atenderles, de indicarles cómo pueden ustedes acceder a este método alternativo de solución de conflictos. Qué bueno que tengan contacto directo con la ciudadanía y puedan comunicarse y sugerir, extender sus consultas, sus dudas, en fin. Hablamos, como bien decías, Katy, de la mediación. Le vamos a preguntar a la doctora Goyes, ¿qué otras maneras el Consejo de la Judicatura promueve la cultura de paz? Ya tenemos la mediación. Hablaban al principio de otros métodos alternativos de solución de conflictos. Así brevemente, ¿cuáles más podrían mencionar que está promoviendo actualmente el Consejo? Bueno, el Consejo de la Judicatura es el órgano de registro de centros de mediación, pero también de centros de arbitraje. El arbitraje es otro método alterno de solución de conflictos, en donde cuando las partes deciden establecer una cláusula específica, una cláusula arbitral, ellos acuerdan desde que suscriben un contrato que en caso de conflicto no acudirán a las unidades judiciales comunes, a las oficiales del Estado, sino que irán a un tribunal de arbitraje. Y la ley de arbitraje determina algunos mecanismos de cómo se tiene que proceder con este método, ¿no? Entonces, esa es otra forma de método alterno que se tiene para resolver la conflictividad. Y el Consejo de la Judicatura tiene registrados los centros de arbitraje. Tenemos alrededor de 15 centros de arbitraje a nivel nacional. Y el otro aspecto que ayuda también a resolver conflictos son los jueces de paz. Los jueces de paz son nombrados por el Consejo de la Judicatura sobre la base de un procedimiento distinto al de nombrar un juez de instancia, ¿no? ¿Cuál es la misión del juez de paz, no? Un juez de paz puede resolver conflicto que no supere un número de salarios mínimos vitales en su cuantía, que si mal no recuerdo llega a un valor de $2,000. Y entonces, cuando hay una conflictividad en un barrio, en una comunidad, en una parroquia rural,
Nosotros tenemos por ahora más de 400 jueces de paz a nivel nacional. Se puede acercar a este juez y el juez tiene algunas herramientas porque nosotros les capacitamos con el ánimo de que aprenda a manejar la conflictividad, ¿no? Escuchar a las partes, mirar en equidad a su criterio qué sería lo justo y generar, provocar el diálogo entre las partes, provocar la posibilidad de una solución para que no escale ese conflicto y entonces terminan firmando un acta. El juez de paz firma un acta con las partes y esa es la que concluye como el acuerdo entre los intervinientes, ¿no? Esto yo quiero hacer referencia a que tanto la mediación como los jueces de paz son importantes para tratar de evitar que termine nuestro tejido social destruyéndose, que es lo que está sucediendo, y eso lo que tiene como consecuencia es algo gravísimo, ¿no? Cuando no hay tejido social, el problema es que la violencia se convierte en el mecanismo de resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, ahí el más fuerte es el que se impone. Qué bien, qué interesante, muy clarísimo. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Y ahora, para ir concluyendo y cerrando este primer programa, hemos denominado las píldoras pacificadoras. Como bien decía la doctora Solanda, vivimos en un mundo violento, hay mucha violencia. Entonces les vamos a dar a quienes nos están escuchando esas píldoras a manera de conclusiones. Doctora Caterine, así, ¿cuál sería el ibuprofeno que usted le daría o el paracetamol que usted le daría a la receta como conclusión de la mediación como la vía más adecuada e idónea para solucionar conflictos? Más que paracetamol, Santi, yo creo que sería un Xanax. ¿Por qué? Porque la pastillita pacificadora sería: no nos desgastemos en un proceso judicial. El proceso judicial implica un desgaste físico, emocional, económico, una serie de situaciones que conocemos en la justicia. Y nuestro Xanax sería la mediación. Hagamos acuerdos a través de la mediación. No aumentemos la conflictividad, que la tenemos elevada. Utilicemos este método alternativo reconocido en la Constitución, totalmente legal. Hagamos las paces a través de la mediación. Necesitamos diálogo. Qué bien, muy bien. Entonces, ya que vamos con eso, doctora Solanda, ¿cuál sería otro relajante muscular? Sería, ¿no? Para complementar la dosis de Xanax a manera de conclusión. Sí, yo creo que hay que invitarle a la ciudadanía a que opte por la mediación, ¿no? Y también quiero hacer un llamado a los centros de mediación. Si queremos sostener la mediación como una solución que sea de mayor satisfacción para los usuarios, tenemos que mantener la calidad de la mediación. Correcto. Y eso depende de quienes están liderando y haciendo mediación. Por lo tanto, quiero hacer un llamado en este sentido para que la gente sienta que la mediación es una alternativa y que no vaya a surgir luego un estigma negativo sobre este método, ¿no? Entonces, los centros de mediación han crecido y la responsabilidad está sobre ellos hacer bien las cosas. Y así que tanto centros como ciudadanía tenemos que seguir fomentando la mediación. Muchísimas gracias. Las píldoras pacificadoras, ya saben, la dosis, entonces pueden encontrarla aquí en Hagamos las Paces cada semana con el programa que estamos arrancando. Agradecemos muchísimo a la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, a la doctora Caterine Pesantes, directora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, por habernos guiado, orientado y acompañado en este primer programa para aprender a resolver conflictos y construir soluciones. En nuestro próximo programa vamos a hablar a propósito de un mensaje que nos hicieron llegar desde la provincia del Carchi y vamos a seguir con esta modalidad de ir aclarando las dudas que tienen las personas que nos escuchan y también dar estas píldoras pacificadoras a manera de conclusiones. Muchas gracias por escucharnos, sean bienvenidos y tengan un lindo día. Hola amigos del Centro de Mediación de la Función Judicial. Soy Diana Cadena y les saludo desde la ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi. He visto en sus redes sociales que la mediación sirve para resolver problemas sin tener que empezar un juicio. Por favor, quisiera que me ayuden con la explicación de cómo se inicia un proceso de mediación.
Queremos que cada día seamos más quienes hagamos las paces. Si te gustó este programa, compártelo con tus familiares y amigos. Y si quieres saber más sobre mediación, visítanos en funcionjudicial.gov.es o escríbenos por tu red social favorita. Encuéntranos como @mediacioncj. Gracias por escuchar.